La Segunda Guerra Civil Romana, 44 a 42 AC, también conocida como la Guerra Civil entre los asesinos de César y sus opositores, fue uno de los capítulos más dramáticos en la historia de la República Romana. Esta guerra surgió como consecuencia directa del asesinato de Julio César, el dictador perpetuo, y las luchas de poder que se desataron entre sus antiguos seguidores, sus asesinos y aquellos que deseaban restablecer la antigua estructura republicana de Roma. Contexto previo: la muerte de Julio César. Julio César, quien había alcanzado una posición de poder absoluto en Roma tras su victoria en las guerras de las Galias y su conquista de Pompeyo en la Guerra Civil, 49 a 45 AC, fue asesinado el 15 de marzo de 1944 AC por un grupo de senadores romanos liderados por Casio Longino y Marco Junio Bruto, quienes temían que César aspirara a convertirse en monarca absoluto y destruir la República. El asesinato de César, en el Senado, marcó el fin de un largo proceso de concentración del poder en manos de un solo hombre, pero no resolvió las tensiones políticas ni las divisiones dentro de la élite romana. A pesar de la muerte de César, la República Romana seguía siendo un ente profundamente dividido. Mientras que algunos grupos en Roma deseaban restaurar las antiguas libertades del Senado, otros querían aprovechar el vacío de poder para continuar la expansión de la influencia de César, ya sea en nombre de su legado o bajo la dirección de aquellos que lo habían apoyado. Esto dio lugar a una lucha interna feroz, que se dividiría en dos bandos opuestos: los asesinos de César, los republicanos, y los partidarios de César, encabezados por Marco Antonio y el joven Octavio, quien más tarde sería conocido como César Augusto. El primer acto: la lucha por el control. Tras la muerte de César, Roma se encontró sin un liderazgo claro. Los asesinos, como Casio y Bruto, intentaron consolidar el poder, al afirmar que actuaban en nombre de la libertad de la República y la restauración del Senado. En sus primeros movimientos, los conspiradores lograron evitar que se formara una reacción inmediata en su contra, pero, en el fondo, las fuerzas que apoyaban a César estaban en ascenso. Uno de los personajes clave en este periodo fue Marco Antonio, el cuñado y aliado político más cercano de César, que rápidamente se consolidó como uno de los principales defensores de su legado. Al principio, Antonio asumió el control de Roma, actuando como cónsul en el año 44 a.C., pero enfrentó un desafío significativo: Octavio, el joven heredero de César y su sobrino adoptivo, quien, aunque aún no era un líder militar experimentado, poseía una gran ambición y el apoyo del pueblo romano. En un principio, Octavio regresó a Roma después de la muerte de su padre adoptivo y demandó el reconocimiento de su herencia, lo que lo llevó a entrar en conflicto directo con Antonio, quien había asumido el control de los bienes de César. Aunque al principio parecían rivales, ambos políticos entendieron que, si no se unían, serían derrotados por sus enemigos comunes, los republicanos. Por ello, el 27 de noviembre de 1943 AC, Octavio, Antonio y Lepido, un general de César, formaron el Segundo Triunvirato, una alianza política y militar que otorgaba a cada uno un control casi absoluto sobre distintas regiones del Imperio Romano. Esta coalición buscaba vengar la muerte de César, eliminar a sus asesinos y consolidar el poder entre ellos. La Batalla de Filipos. El principal enfrentamiento de la Segunda Guerra Civil Romana tuvo lugar en Filipos, una región en el norte de Grecia. En 42 a.C., los triunviros, encabezados por Antonio y Octavio, se enfrentaron a los ejércitos de Casio y Bruto, los principales asesinos de César. Ambos bandos se enfrentaron en una serie de batallas decisivas, durante las cuales los republicanos lucharon por mantener su control sobre Roma y restaurar el Senado como el principal órgano de poder. La batalla de Filipos fue una de las confrontaciones más significativas de la historia romana. El ejército de Antonio y Octavio superó al de los republicanos, lo que resultó en la derrota y muerte de los líderes republicanos, Casio y Bruto. Este triunfo consolidó aún más el poder de los triunviros y marcó el fin de la lucha por restaurar la antigua República Romana. La victoria también simbolizó el colapso definitivo de las esperanzas de restaurar las instituciones republicanas a través de la acción de los asesinos de César. El triunvirato y la reconfiguración del poder. Con la derrota de los republicanos en Filipos, el Segundo Triunvirato consolidó su dominio en Roma. Sin embargo, las tensiones entre sus miembros pronto se hicieron evidentes. La lucha por el control del Imperio Romano y las ambiciones personales de cada uno generaron divisiones. Octavio comenzó a ganar poder sobre Antonio, especialmente después de que Antonio se relacionara con Cleopatra VII, la reina de Egipto, lo que llevó a la percepción de que Antonio se había vuelto demasiado influenciado por las costumbres orientales y que su lealtad a Roma estaba en cuestión. Poco a poco, Octavio utilizó su astucia política y su control de las finanzas romanas para debilitar a Antonio. En 31 a.C., tras una serie de eventos y disputas que culminaron en la famosa batalla de Accio,
Octavio derrotó decisivamente a Antonio y Cleopatra, lo que llevó a la caída de ambos y al fin del segundo triunvirato. Consecuencias y legado. La Segunda Guerra Civil Romana no solo fue el escenario de una lucha por el control del poder en Roma, sino que también representó el paso definitivo de la República Romana a un sistema imperial. Tras la derrota de Antonio, Octavio emergió como el único gobernante de Roma, y en el año 27 a.C. recibió el título de Augusto, convirtiéndose en el primer emperador de Roma. La guerra dejó un legado profundamente marcado por el colapso de la estructura republicana y la ascensión de un régimen autocrático. Aunque Octavio, Augusto, mantuvo las apariencias de la antigua república, como la existencia del Senado y otras instituciones republicanas, el poder real estaba concentrado en manos del emperador. Esta transformación política se consolidaría en las décadas siguientes, con Roma entrando en una nueva era bajo el Principado, lo que marcaría el comienzo de una nueva fase en la historia del Imperio Romano. La Segunda Guerra Civil Romana, por tanto, no solo resolvió el conflicto inmediato sobre el legado de César, sino que reconfiguró para siempre el destino de Roma, poniendo fin a siglos de tradición republicana y abriendo las puertas al Imperio Romano, que perduraría durante siglos.